Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a TVSEC y pues vamos a platicar en esta tarde de un tema que a mí me parece que es una de las cosas con las que deberíamos de empezar en cualquier tema cuando hablamos de ciberseguridad, y es el tema de la cultura de ciberseguridad. Lo primero que quisiera enfatizar es el término cultura. ¿Por qué hablamos de cultura de ciberseguridad? Pues la cultura es un conjunto de conocimientos y valores dentro de una sociedad. Hay ejemplos de cultura en diferentes partes, por ejemplo, la cultura que tiene que ver con ser una empresa socialmente responsable, con ser la mejor empresa para trabajar, con ser una empresa que tiene una cultura japonesa, pero, ¿qué significa tener una cultura de ciberseguridad? Ese es un término diferente y es un término con el que nos gustaría estar relacionados como una organización o no nos gustaría. Eh, Cuando hablamos de cultura, pues es algo común a un conjunto de personas, pero en el caso de ciberseguridad es las ideas, las costumbres y los comportamientos que tenemos dentro de una organización relacionadas al tema de seguridad. En este caso, ciberseguridad y también seguridad de la información. Y es una pieza fundamental, diría yo, porque al final los colaboradores dentro de la organización son los que le dan vida a la misma y son los colaboradores los que tienen relación con los activos importantes, en este caso los activos de seguridad de la información. Pero en las empresas, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, algunas empresas empiezan a entender este término y están yendo un poco más allá del enfoque tradicional. El enfoque tradicional es hacer una concientización. Y decía David Taboada, que es otra personalidad dentro del mundo de ciberseguridad, que a él no le gusta el término de concientización porque nosotros podemos estar conscientes de muchas cosas y eso no hace que nuestra cultura cambie, ¿no? Y el ejemplo a lo mejor más sencillo es el tema de la gente que fuma, ¿no? Cuando la gente que fuma no es que no esté consciente que fumar trae riesgos para la salud. Yo creo que todos están muy conscientes y sinceramente no creemos que las imágenes que están en las cajetillas de cigarros y todas las enfermedades a las que podemos acceder si seguimos fumando nos hacen desistir del hecho de fumar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí estamos conscientes, pero no es algo que esté dentro de nuestra cultura, no es algo de lo que nosotros estemos convencidos, ¿no? Y ese es el tema con la cultura. La cultura es algo de lo que nosotros estamos convencidos y somos parte de ella, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos en México, pues tenemos esta cultura mexicana que es tan especial y que aún todos nuestros paisanos y la gente que vive en el extranjero conserva la cultura mexicana, ¿no? Por eso nos aferramos a las costumbres de las fechas, nos aferramos a la comida, nos aferramos a una serie de cosas que, con las que nos identificamos como grupo porque es parte de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura de ciberseguridad, queremos ir más allá del tema de concientización. ¿Qué es concientización? Bueno, pues concientización tradicionalmente es dar un curso, que alguien tome un curso, que haya unas políticas que tienen que la gente que obedecer y que pues eso es lo que se tiene que hacer. Se da el curso, a veces se da cada 6 meses y viene alguien y nos pregunta si conocemos de las medidas de ciberseguridad y la gente dice que sí, pero mucha gente no, pues está consciente, pero no le permea, no es parte de su cultura, ¿no? Tan solo el ejemplo de las contraseñas, ¿no? ¿Cuánta gente sabe que tener las contraseñas expuestas es un riesgo de ciberseguridad? Yo creo que ahora todo el mundo lo sabe, pero hay mucha gente que sigue con el tema de poner el post-it, el tema de dejar la contraseña cuando es estándar de administrator, de poner 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo queremos ir con una cultura de ciberseguridad? Cuando hacemos un enfoque estratégico y queremos que sea algo que vaya a largo plazo, que no importando que demos el curso o que no demos el curso, la gente se vaya adueñando de ese concepto, ¿no? Que nos centremos más en comunicar lo que sucede y los beneficios que trae tanto a nosotros de manera personal como a la organización, y no tanto en el hecho punitivo y en que haya unos castigos alrededor de, ¿no? Y que haya menos, a lo mejor, ese flujo de políticas y procedimientos que a veces son tediosos, ¿no? Que se quedan
En el pasado, pues estaban documentados en unas carpetas y se leían una vez y ahí quedaban archivadas. Y ahora en el presente puede ser que esté en el SharePoint o puede ser que aparezcan en algún otro lugar, pero son cosas que a nosotros no nos están permeando de ninguna forma. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas alrededor de esto para que de veras sea un tema que nos ayude, ¿no? Bueno, de ahí me voy a ir un poquito a platicarles sobre la situación actual, de la cual yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes, que es el hecho de que el mercado pues ha ido evolucionando y inicialmente ciberseguridad, cuando ustedes hablaban de ciberseguridad, luego, nuestro primer pensamiento eran herramientas. Ah, pues hay que tener un antivirus, hay que tener un firewall, y después fueron evolucionando, hay que tener un DLP, hay que tener a lo mejor ahora un XDR, hay que tener un SIEM, una serie de herramientas, ¿no? Y lo que hemos visto a través del tiempo es que a pesar de herramientas muy sofisticadas, los ataques siguen aumentando y pues sigue habiendo cada día más filtraciones de información. ¿Y por qué sucedería esto si deberíamos de estar mejor protegidos que antes, ¿no? Después de eso dijeron, bueno, ya no nada más hay que poner herramientas, hay que a lo mejor irnos al tema de políticas y procedimientos y a tener algunas certificaciones que ayuden a la gente a que pues haya políticas y haya estándares, etcétera, ¿no? Para que mejoremos nuestras posturas de ciberseguridad y en este caso mejoremos la resiliencia. Pero los ataques pues siguen aumentando, ¿no? Esta gráfica es de ataques por minuto y la fuente es la gente de Kaspersky y entonces trae el número de ataques por minuto en diferentes países de Latinoamérica. Y pues ahí vemos que nosotros como mexicanos pues estamos con 275, nada más atrasito de Brasil que trae 1515 por minuto, pero pues todos sabemos que Brasil es una economía mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué sigue habiendo cada día, dejan tú los ataques, sino que los ataques traen consecuencias? Y eso lo vemos inclusive en nuestro país, ¿no? Empresas muy grandes de las cuales nosotros pensaríamos que están tecnificadas, que tienen muchos colaboradores y que los colaboradores pues deben de tener una serie de políticas y de estándares en los cuales deben de estar siguiendo, son atacadas y además su información muchas veces la roban, la cifran y es expuesta. Entonces, ¿qué puede ser lo que nos ayude, no? O por qué, a pesar de las herramientas y las políticas, estamos en esta situación. Bueno, pues porque regresamos al tema, puede ser que tengamos nuestros cursos, nuestra concientización y a lo mejor se hagan una que otra campaña de phishing a través del año, pero lo que no tenemos es esa cultura, ¿no? Sigue habiendo ese tema. A lo mejor en las alturas la gente lo entiende, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, pues, las empresas están en esa presión que deben de, pues, de tener cada día más controles y mayor ventaja sobre los atacantes. Desafortunadamente sabemos que, como en muchas otras cosas, pues los atacantes a veces van un paso adelante, ¿no? Y entonces, siendo la gente que es la que al final somos el eslabón más débil de la cadena porque pues no estamos automatizados y cometemos errores y a veces tenemos olvidos y a veces es deliberado o a veces es accidental, pues qué es lo que tenemos que hacer para poder proteger, no nada más en este caso ahora a la organización, sino a nosotros mismos, ahora que hay tantas extorsiones y estafas y etcétera, ¿no? Aquí lo que nos dice es que Cybersecurity Ventures pronostica que los costos globales de estos delitos cibernéticos van a afectar un 15% anual y van a ir aumentando durante los próximos 5 años, alcanzando 10.5 billones de dólares en 2025. Y esto pues es realmente preocupante, ¿no? Porque es algo que nos dice, bueno, si a pesar de las herramientas y los procedimientos y los estándares, las cosas no suceden, ¿qué podemos hacer? Y un tema con los estándares es que en este caso yo soy totalmente fan del estándar y sobre todo del ISO 27001 que da los controles para el sistema de gestión de seguridad de la información. Yo creo que es algo que la mayoría de las organizaciones debería de tener porque es algo que nos empieza a hacer una estructura, pero también estoy consciente de que no es para todas las empresas y que no todas las empresas tienen el personal suficiente para tener un gestor de seguridad de información que pueda darle seguimiento a la implementación de un sistema y a todos los controles que hay que tener, independientemente de que la empresa tenga o no tenga herramientas, ¿no? A veces el número de colaboradores dedicados al tema de tecnología es pequeño
y en muchas organizaciones no hay alguien dedicado a la parte de seguridad de información, que no necesariamente tiene que ver con el tema de tecnología. Entonces, lo que más nos podría ayudar es que toda la gente que está dentro de una organización, todos los colaboradores, tuvieran esa conciencia, más allá de la conciencia, empezaran a tener esa, lo que se llama ahora, pues, esa higiene digital, ¿no? Eso que sería algo que a veces antes pensábamos que solo era un problema empresarial, pero ahora inclusive es un problema personal. Entonces, ¿por qué es un problema personal? Bueno, pues porque ahora resulta que la mayoría de nosotros cargamos con dispositivos y tenemos acceso a dispositivos que no nada más traen información de la empresa, traen inclusive información personal nuestra, ¿no? Y entonces ya nos preocupa porque si nos empieza a afectar a nosotros como persona y no nada más a la empresa, pues ya es algo que entonces deberemos de empezar a cuidar mejor y tener esa higiene digital. Entonces, aquí hay algunas alternativas prácticas de cosas que podemos hacer eh, para ayudar a los colaboradores y a nosotros mismos como empresa a que mejoremos esa cultura de ciberseguridad, ¿no? El mejoramiento de la cultura de ciberseguridad realmente nos va a ayudar a eliminar una serie de riesgos, ¿no? Porque ese es el otro tema. Hay riesgos que, pues, como ustedes saben, en el manejo de riesgos, hay riesgos que a veces nosotros podemos, eh, pues, esperar a que sucedan. Hay riesgos que podemos evitar, hay riesgos que podemos delegar y hay riesgos que tenemos que enfrentar, ¿no? Y tenemos que tener estrategias para enfrentar esos riesgos y formas de mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, con los colaboradores hay cosas que podemos hacer. La primera es, pues evidentemente, revisar las actitudes, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que traen los colaboradores con respecto a los problemas de seguridad? Y eso depende de varias cosas. Uno, de el tipo de empresa en la que estemos. No es lo mismo la creencia que tenga respecto a los problemas de seguridad una empresa que es una maquiladora, una empresa que es manufactura, una empresa que es retail, una empresa dedicada a la parte financiera o a la parte de seguros, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa y de la vertical en la que se encuentre, pues hay diferentes sentimientos en la gente. Y no es lo mismo tampoco el sentimiento y la creencia que tiene el director general, los gerentes, contra los colaboradores que están en la cadena hacia abajo, ¿no? Inclusive la gente que nos ayuda a hacer la limpieza debe de tener una creencia en cuanto a problemas de seguridad, ¿no? Entonces hay una serie de memes donde nos dibujan que, pues a veces las señoras o los señores que hacen el tema de la limpieza se exceden en la limpieza, ¿no? Y entonces desconectan cables para barrer bien o para trapear bien, o le pasan el trapo por encima a cosas que no deben, etcétera, 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 ¿no? Y ahí son problemas de seguridad y son cosas que pasan por desconocimiento, porque hay sentimientos y creencias sobre ese tema. El otro, el otro tema que deberíamos de revisar son los comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos que tenemos pueden impactar de manera directa o indirecta a la parte de seguridad? Cosas tan sencillas como el hecho de lo que comparto. Si yo me tomo selfies o me tomo fotografías como colaborador dentro de la empresa y me las puedo tomar a lo mejor en el patio de la empresa, en el comedor de la empresa, y eso puede ser que no cause ningún problema de seguridad, pero si me las tomo adentro del centro de cómputo o me las tomo junto a mi computadora o cuando estoy con un documento abierto me hago una selfie y resulta que el documento es un contrato o trae información confidencial de la empresa, ese tipo de acciones, pues evidentemente van a hacer que haya posibilidades de que alguien o que un atacante que esté observando, pues a través de una ingeniería social, vaya y ataque realmente a la empresa. ¿Por qué? Por el comportamiento que yo como colaborador tengo, ¿no? Y a veces esa inconsciencia o ese simplemente sentimiento de que no me interesa o no creo que pase nada. El otro tema es esa, la comprensión. ¿Qué comprensión tengo y qué conocimiento tengo sobre esas actividades de seguridad? Ahora, tristemente, eh, a la gente de la tercera edad está siendo blanco de una serie de amenazas y de extorsiones donde básicamente les están quitando su dinero. ¿Por qué? Pues por el hecho de que tienen dificultad para acceder a los medios en los cuales su dinero ahora está puesto, ¿no? Que si tienen que hacer una aplicación, que si tienen que ir al cajero, que si tienen que bajar la aplicación, esas son cosas que a ellos les cuesta mucho trabajo y ahí es donde la gente se aprovecha. El hecho de que tengamos ahora en las empresas hasta 4 generaciones diferentes plantea también retos diferentes, ¿no? No es lo mismo un chico de 20 años
que son ya gente que son nativos digitales, a los que somos aldeanos digitales o a los que vivimos toda la evolución, ¿no? Por ejemplo, platicaba yo el otro día que, pues yo en la secundaria tomé de taller taquimecanografía, lo que significa que aprendí a escribir en máquina mecánica, ni siquiera en máquina eléctrica. Y aprendí a hacer taquigrafía, ¿no? Entonces, esos son métodos en los cuales, pues, evidentemente ya no funcionan, ya no se usan, y entonces yo tuve que aprender todo lo que tenemos hasta ahorita, y todavía hay cosas que a mí me cuestan trabajo, ¿no? Y a las cuales me niego, y eso que estoy dentro del mundo de la tecnología. Entonces, imagínense a alguien que no creció con eso. Y el otro tema es la comunicación. Este tema de la comunicación, y es donde la gente que se dedica a la parte de gestión de talento, de recursos humanos, debería de estar fuertemente interesada. Es decir, es un control, es un tema de cambiar la mentalidad y es un tema de change management, ¿no? Es una adaptación al cambio de decir, esta parte de seguridad y de ciberseguridad es algo que llegó para quedarse, porque ahora las empresas todos manejamos computadora, todos manejamos laptop, todos manejamos teléfono inteligente y gadgets inclusive, ¿no? Entonces es algo que tiene que permear dentro de la organización. No es algo que viene de hace 20 años, es algo que está ahorita y que va a quedarse y va hacia adelante. Todavía nos falta más temas importantes, ¿no? Si este es un tema de ciberseguridad y apenas estamos con esto, imagínense ahora que está el tema de moda, que es la parte de inteligencia artificial, cómo nos va a tomar la inteligencia artificial generativa hacia adelante, ¿no? O sea, cómo nos va a agarrar si no podemos tener esta creencia y esta cultura de ciberseguridad. Y el otro tema, pues evidentemente son las normas que existen y el cumplimiento que tenemos a las normas. Nosotros como mexicanos, pues no somos muy dados a cumplir con las normas precisamente por nuestra cultura. Y como dicen por ahí, el tema de la corrupción es algo con lo que muchos de nosotros crecimos y a pesar de que muchos sabemos que está mal y que tratamos, a veces se utiliza para agilizar procesos, ¿no? Y lo mismo sucede en las empresas. Hay una forma de hacer las cosas que está en el procedimiento y pues hay gente que no le gusta el procedimiento y quiere hacer las cosas más sencillas o más fáciles. Entonces, en este caso, en el tema de la seguridad y la ciberseguridad, si no cumplimos con la norma, seguramente vamos a tener alguna brecha. Y eso evidentemente nos va a afectar, ¿no? Y de ahí viene el tema de la responsabilidad. Al final, dentro de los roles y responsabilidades de cada puesto, debemos de enfatizar el compromiso que hay con el tema de seguridad de la información. Debe ser parte de nuestra cultura. Hay organizaciones que a mí me han sorprendido mucho del compromiso que tienen ahora con eso. Eh, por ejemplo, en el Banco del Ejército, ellos tienen una cultura súper fuerte en el tema de ciberseguridad. Es algo de lo que me impresionó la última vez que fui. Evidentemente, tú no puedes entrar con tu equipo y si vas a entrar con un equipo, te cancelan todos los puertos, te revisan, no puedes entrar con USB, no puedes entrar con una serie de cosas. Pero ya para cuando tú les das servicio a ellos, el contrato que te hacen firmar, en el mismo contrato viene redactado todo la política de seguridad de la información y todo lo que tienes que incluir en tu servicio, una serie de controles de seguridad para que ellos te puedan dar el visto bueno de que cumpliste con el servicio. Aunque tu servicio no tenga que ver con ciberseguridad, debes de incluir todos esos controles en el servicio a la hora de entregar la documentación para que ellos te puedan liberar el servicio y entonces te firmen la factura y te paguen. Este, para algunos puede ser un procedimiento muy engorroso y muy tardado. Y si eres una organización o eres un proveedor que no tiene esa cultura de ciberseguridad, pues te va a costar mucho trabajo. Y va a ser algo que le digas, no, yo ya no quiero trabajar con alguien así. Pero por otro lado, ves unos clientes diferentes que no tienen esa cultura y a los cuales tú puedes entrar y salir y llevarte información y entrar con USBs y copiarla y sacarla. Y entonces ahí es cuando dices, pues eso es muy fácil. Entonces ahí te das cuenta la razón por la cual hay esas brechas de seguridad y la información que debería de ser confidencial o los activos que deberían estar más protegidos no lo están. ¿Por qué? Porque inclusive los colaboradores no cumplen con ello, ¿no? Una cosa que uno como proveedor aprende, sobre todo en este tema, es que lo primero que tiene uno que hacer con un cliente es firmar un acuerdo de confidencialidad y en el acuerdo de confidencialidad a la hora de compartir la información debe de quedar muy claro cuánto tiempo tenemos esa obligación con el cliente y cuánto tiempo después de que terminamos el servicio la obligación tiene que permanecer.
esa obligación de no divulgar la información, de destruir lo que ya terminamos de usar y de entregarlo de regreso al cliente, es algo que debemos de tener todos. Y en el caso de los colaboradores es algo muy importante. Todavía hay procesos de reclutamiento y de separación del puesto de la empresa, donde los colaboradores nada más entregan, digamos que físicamente el equipo que les prestaron o el mobiliario que utilizaron, pero no hay manera o no hay un escrito donde se diga toda la información que ellos tuvieron acceso durante el tiempo que estuvieron dentro de la organización, que la regresaron, que la destruyeron o que no tienen copias adicionales en su casa, ¿no? Por eso es muy importante que pues los colaboradores cumplan con esas obligaciones y con esas normas y que haya controles, en este caso de software, que les permitan eh, advertir la parte de DLP, de Data Loss Protection, de que no haya pérdida de información o filtrado de información por algún lugar, ¿no? A veces hay colaboradores que con buena voluntad lo que ellos intentan hacer es, oye, pues no terminé mi trabajo, voy a dejar aquí el equipo de la empresa porque no me lo quiero llevar a mi casa, porque por alguna razón a lo mejor no traigo auto y no quiero llevarlo en el transporte público porque no quiero que me lo roben. Entonces, de buena fe, mando un correo a mí mismo, a otro correo de Gmail o alguna cosa donde sigo trabajando con esa información. Pero ese acto de, entre comillas, buena voluntad está fuera de las partes de seguridad de la información y de la cultura. ¿Por qué? Porque estoy mandando información de la empresa que no debe de salir del dominio de la empresa a un correo externo, a un Gmail, a un correo de alguien más, o a mí mismo, pero en otro correo, y voy a entrar en el equipo de mi casa a abrir esa información y a utilizarla con un riesgo muy grande, que no estoy protegido de la misma manera que estoy del otro lado, ¿no? Entonces, ahí es el tema de la responsabilidad. Tenemos que ver cómo percibe la gente el papel para ayudar o para dañar la seguridad. Y sobre eso, pues hacer una serie de procedimientos y actividades que les permitan a cada uno de ellos, pues sentirse parte de, ¿no? Y ahí es cuando venimos con este control que utiliza el estándar de ISO 27001, que es el tema de que debe haber concientización, ¿no? Y lo que todos o la mayoría de las empresas que están dentro de esta normativa o que tienen que cumplir con algún control por alguna revisión de una autoridad, aunque no estén certificadas en el estándar, pues lo que hacen es esto. Oye, pues hay que hacer un taller de concientización y una campaña de phishing cada 6 meses y ya con eso, cuando vengan y nos auditen, nos pone palomita el auditor, ya cumplimos, ¿no? Pero lo que no hay, y es lo que nosotros recomendamos, es que este taller de concientización, que está bien, pero que creemos que solamente es un primer paso, ¿no? Para que la gente pues esté con la información necesaria como para empezar. Pero lo que nosotros recomendamos es primero hacer una evaluación de la madurez en el tema de ciberseguridad en su postura de cada uno de los colaboradores y clasificarlos. De hecho, ya hay herramientas que nos permiten, hay suites de herramientas que te permiten hacer eso, una evaluación a toda la gente y entonces te los va clasificando. Y de acuerdo a la madurez, entonces les designa diferentes tipos de cursos. Y ahora ya no son cursos, son unos videos muy cortos que lo que traen básicamente se llaman retos. Y los retos lo que van haciendo es explicando nuevos conceptos y después generas el reto que es hacer alguna, se le llama alguna tarea o alguna campaña donde tú debes de alcanzar algo y entonces te premia la herramienta y pues te puede dar que una tarjeta de Amazon, te puede dar pues una felicitación de parte de recursos humanos, te puede dar diferentes premios. Y sobre esos premios es cuando tú como empleado te motivas, ¿no? Si te dicen, oye, pues no nada más quiero que vengas al curso, quiero que tomes, que hagas este reto y el que lo termine primero como un Kahoot o una cosa así, pues le vamos a regalar algo, ¿no? Un libro, o le vamos a dar mediodía, o le vamos a dar, si nosotros damos de comer doble postre, o le regalamos un café, o le regalamos un termo, y entonces ese tipo de motivaciones le va ayudando a cada uno de los colaboradores a que de veras se interese en lo que está viendo en la campaña y le permita avanzar. Y además, si los tenemos clasificados por niveles, nos va a ayudar a que la gente de mayor nivel, que se supone debe ser la gente de tecnología, pues se empieza a concientizar, no con las mismas campañas de, ay, hay que tener el escritorio limpio, hay que tener la contraseña, hay que estarla cambiando, etcétera, etcétera. Porque esas son cosas que la gente de TI ya sabe, sino a ellos hay que darles otro tipo de conceptos más avanzados y a la gente que está en diferentes niveles y en diferentes áreas de la organización, otro tipo de conceptos. Eso nos va a ir ayudando y garantizando
a que se haga ese cambio y se llegue a esa cultura de ciberseguridad, ¿no? Y el hecho de que toda la organización por fin se pueda alinear a ese tema y decir, ah, ok, ya entendí lo que es ciberseguridad y ahora como estoy convencido y aparte lo entendí y aparte lo trabajé y lo experimenté, que es como está comprobado que los humanos aprendemos mejor. Aprendemos muy poquito cuando leemos, aprendemos mejor cuando escuchamos, aprendemos mejor cuando lo vemos, pero cuando hacemos las cosas es cuando realmente las aprendemos. Y ese es el tema de los retos. Te hagan retos en ciberseguridad que te permitan ver realmente cómo se infecta un equipo, cómo se hace un ejercicio de filtración, etcétera, etcétera. Eso es lo que también te va a ayudar a veras aprender qué es lo que puede suceder. Y a partir de ahí, entonces, no nada más lo vas a llevar en la empresa, y como es parte de tu cultura, lo vas a llevar contigo. Ah, entonces ya con mi teléfono voy a tomar voy a instalar un software que me permita la parte de las contraseñas y voy a instalar nuestro software que sea un antivirus para mi teléfono y me voy a ayudar, etcétera. Y eso lo voy a llevar a mi casa y voy a empezar a hacer respaldos y además voy a empezar a hacer las actualizaciones del sistema operativo al último nivel, etcétera, etcétera. Entonces eso se vuelve parte de ti, ya parte de tu cultura. El objetivo aquí es que sea como cuando enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños, pues las mamás batallamos mucho porque estamos todos los días. Ya te lavaste las manos y ya te lavaste los dientes y ya te boleaste los zapatos y entonces estamos hace unos años hasta que llega un momento en el que el niño tiene que ir al dentista la primera vez y si trae una caries, entonces conoce el dolor del dentista y es cuando dice, ah, caray, ¿no? Entonces sí hay que lavarse los dientes para uno, cuando venga acá con este señor dentista, pues no me toca ese aparato. Y dos, a lo mejor dejo de venir más seguido y entonces me los cuido. Y llega el momento en que uno es consciente, no nada más es consciente, ¿no? Sino además ya lo experimento en carne propia y dice, no, pues ahora sí me voy a lavar los dientes porque yo sé que eso me va a evitar el tema de que tenga que ir de emergencia con el dentista a que me haga alguna curación. Y eso es lo mismo que queremos que pase aquí en el tema de ciberseguridad, que se vuelva parte de nuestra cultura para ayudarnos a evitar riesgos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, a medida que estemos mayormente convencidos y que conozcamos las normas y los consejos, sigamos las políticas, llegamos lo que se nos está aconsejando en el tema de los controles, pues vamos a ayudar a que garanticemos que la organización sea cada vez más segura. Y evidentemente va a seguir habiendo brechas, va a seguir habiendo vulnerabilidades, va a seguir habiendo una serie de cosas. Pero en la medida en que nosotros, que al final somos las personas, estemos más convencidos y mejor dentro de la cultura de ciberseguridad, pues para nosotros va a ser mucho más fácil y más sencillo estar ahí y pertenecer a cualquier otra organización. Y aquí es donde quiero regresar al tema de los endpoints, ¿no? Los endpoints que al final son las laptops, las tabletas, los celulares, las desktop y todos los gadgets que utilizamos, pues como les decía, ay, perdón, todos los colaboradores tenemos uno, ¿no? Y accedemos desde ahí a tanto información personal como empresarial. Entonces, lo importante es que también todos estos endpoints pues tengan algún software que los permita protegerlos y que la organización tenga ese control, ¿no? Tenga ese inventario donde pueda ver todo lo que está dentro de la organización, quién lo tiene, dónde lo tiene, cómo lo tiene y que nosotros tengamos la seguridad de qué podemos hacer y qué no podemos hacer en cada uno de estos endpoints, ¿no? Porque al final, desde ahí es cuando accedemos a esa información personal y desde ahí es cuando accedemos normalmente ya a los correos de la empresa y todo. Antes era muy normal que tuviéramos dos celulares, ¿no? Ah, bueno, tengo un celular para la oficina y tengo otro celular para mi tema de personal. Después se vino el tema de la pandemia, del trabajo remoto, y luego ya estamos en trabajo híbrido, ¿no? Donde algunos tienen que ir a la oficina y otros tienen que quedarse en casa unos días. Entonces, ya tenemos diferentes dispositivos y cada dispositivo pues puede acceder a los mismos recursos o no de la empresa. Entonces, es bien importante que ahí, aparte de esa cultura y de esos controles, cada uno de estos endpoints pues esté protegido y esté protegido de la mejor forma. Hay un montón de herramientas en el mercado que nos permiten tener ahora ese control. Y como les decía, pueden ser herramientas tanto de la corporación como herramientas que nosotros, como usuarios personales, podemos adquirir. Hay inclusive una serie de herramientas que ya son gratuitas, que tampoco es, ¿qué será un tema antes? No, oye, es que
pues no le invierto porque está caro, ¿no? Como era antes el tema del celular y del tiempo aire. Bueno, pues ahora puedo tener un antivirus, puedo tener un administrador de contraseñas, puedo tener una serie de cosas que me ayuden a tenerlo de manera segura, ¿no? Ya inclusive, por ejemplo, la herramienta de mensajería que la mayoría de nosotros usamos, inclusive de manera corporativa, es el WhatsApp. Y el WhatsApp tiene una serie de políticas de seguridad que ya podemos prender de diferente forma para evitar el tema del hackeo y lo que ha estado sucediendo últimamente, ¿no? Esa parte de el hecho de que te roban y que al final quieren hacer eh, cambiar tu identidad y sobre tu identidad, robarte la identidad y sobre eso estar pidiendo una serie de favores o de extorsiones alrededor de. Entonces, este vector creemos que es a través del cual la mayoría de los ciberdelincuentes entran y a través de ingeniería social, pues es cuando ellos nos vienen a atacar sobre el tema, ¿no? Yo no quería platicar mucho tiempo sobre el tema y lo que quiero al final es dejarles el mensaje, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer o cuáles son las conclusiones sobre este tema de cultura de ciberseguridad? Que creo que puede ser el primer paso de cualquier organización para entrar a este mundo y ayudarnos, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro país hay muchas empresas que son pequeñas y medianas, la mayoría, y no tienen un presupuesto enorme para gastar. Pero podemos empezar por aquí. Si tenemos esta cultura de ciberseguridad y las herramientas básicas, yo creo que podemos ayudarnos muchísimo. Entonces, creemos que es un activo crítico y yo creo que es necesario en la caja de herramientas de seguridad de cualquier empresa. El otro tema es que evaluemos todos nuestros colaboradores, qué tan conscientes o inconscientes son del tema y tratemos de generar esta cultura de ciberseguridad en cada uno de ellos, ¿no? Eh, Involucremos al área de talento o al área de recursos humanos porque ellos son los que nos deben de ayudar a que haya una comunicación adecuada en toda la empresa, ¿no? Ellos son los que nos deben de ayudar a mandar el mensaje correcto, que no sea un mensaje técnico, que sea un mensaje que a todos les haga sentido. Hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo práctico, que creo que es lo mejor en cualquier cosa que queramos aprender. Y pues la alternativa de no hacer nada, pues yo creo que no es una opción, ¿no? Al final, creo que si vemos a cada uno de nuestros vecinos de las diferentes verticales, no es un tema de que no nos vayan a atacar, es un tema de cuándo nos van a atacar o a lo mejor ya nos atacaron. Muchos de los ataques o muchos de los atacantes duran meses infiltrados dentro de la organización hasta que cuando ya cometen el ilícito, pues ya es tarde, ¿no? Ya tenían meses observando cuál era el movimiento y ya se habían llevado la información necesaria. Entonces, no es un tema de que no nos va a suceder, sino más bien de cuándo va a suceder. Entonces hay que tener manera de trabajar y de ver cómo mitigamos esos riesgos que existen. Y al final, pues es un tema de que hay que trabajar para crear esta cultura de ciberseguridad. Hay que educar y hay que hacerlo de manera continua. Es un poco como el tema de la calidad, cuando se empezó hace muchos años con el ISO 9000 y lo de la mejora continua. Al final, es un tema en el que tenemos que estar insistiendo. Regreso al ejemplo de los niños. Es un tema en el cual tenemos que estar insistiendo y mostrándoles a los colaboradores los beneficios, así como a los niños. A nosotros, bueno, yo soy de la generación donde no nos mostraban los beneficios, sino nuestro aliciente era evitar el castigo. Y entonces, por eso no cometimos muchas cosas, no porque entendiéramos por qué nos decían las recomendaciones, sino porque lo que queríamos era evitar el castigo, que muchas veces era un castigo físico, ¿no? Pero ahora, como todo ha evolucionado, pues el tema es más bien decirle los beneficios que les va a aportar a cada uno de las organizaciones el hecho de tener la cultura, y no nada más a la organización, sino en este caso que va a haber un beneficio personal, ¿no? Es como cuando queremos que nuestro personal sea un personal mucho más capacitado, a veces no quieren estudiar o no quieren tomar la alternativa y al final es convencerlos, bueno, al final si tú te vas de la empresa, el beneficiado vas a ser tú, porque tú te vas a llevar ese conocimiento. Lo mismo es aquí, ¿no? Al final, ustedes son los que se llevan la parte de cultura de ciberseguridad y eso te va a ayudar a ti, te va a evitar que tu celular lo hackee, te va a evitar que te roben tu información, que alguien quiera suplantar tu identidad y esté extorsionando a tus amigos a través de WhatsApp. Al final, eso te va a ayudar a ti y va a ayudar a tu familia y a tu organización. Entonces, eh, la única constante a este tema es pues adaptarnos al cambio y hay que integrarnos de manera intergeneracional, ¿no? A veces es difícil, todos los que somos papás lo vemos con nuestros hijos,
y con nuestros padres. Yo creo que al menos tomamos 3 generaciones. Nuestros padres que son baby boomers, nosotros que pues somos X, nuestros hijos que pueden ser millennials o centennials o Z, etcétera. Y entonces vemos lo difícil que es convivir y el hecho de cómo la tecnología nos separa de manera diferente. Y lo mismo pasa ahora en la organización. O sea, yo, y creo que muchos de aquí, digo, tenemos hijos que ya trabajan y entonces la forma en la que ellos perciben el trabajo y las motivaciones que tienen para estar en el trabajo son totalmente diferentes a las que teníamos nosotros a su edad. Y el tema de cómo perciben la ciberseguridad también lo es, ¿no? Entonces, eh, a veces es más difícil ayudar a que ellos nos compren esta cultura de ciberseguridad, a que la compremos los que tenemos muchísimo más edad o somos de otras generaciones. Entonces, creo que ahí hay un reto fuerte, ¿no? Y pues al final creo que estar informados sobre los riesgos y consecuencias, eso nos va a ayudar siempre a prevenir. No siempre, porque como les decía, pues está ese tema de la gente que fuma o todos los que tomamos refresco, que sabemos que pues es malo, pero si no hacemos algo alrededor, pues no hay manera de hacerlo, no hay manera de evitarlo. Entonces, eso es un poco de lo que yo quería platicar con ustedes. No quería usar todo el tiempo, sino esperar a ver si había preguntas. Y pues les agradezco de nuevo la oportunidad de poder platicar de este tema, que es algo de lo que yo estoy totalmente convencida y de lo que tratamos de ayudar a cada una de las organizaciones cuando estamos con ellos y ver qué es lo que sucede adelante. Entonces, pues muchas gracias y pues estoy abierta a si hay alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Gracias, Ana Laura. Excelente presentación. Bueno, les recordamos, como bien dice Ana Laura, tenemos el chat abierto para sus preguntas. Por favor, preguntas, comentarios a través del chat. Y para empezar, tenemos una pregunta de Luis Manuel del Valle que nos dice, ¿qué herramientas o estrategias recomiendas para evaluar la conciencia y la cultura de seguridad en nuestros colaboradores? Bueno, ahí hay cuestionarios que ya vienen generados. Hay algunos materiales que son libres, por ejemplo, está la gente del INCIBE, ahí tienen, inclusive tienen un kit de concientización que trae ya inclusive la campaña de phishing y la evaluación y todo eso. Ese puede ser un tema. Otro tema es, hay herramientas, ya hay suites de herramientas de diferentes fabricantes eh, que no voy a mencionar porque pues ahorita no vamos a platicar de los, no vamos a hacerle promoción a los fabricantes, pero hay varios fabricantes de herramientas de ciberseguridad, sobre todo los que hacen antivirus, para no decir el nombre. Ellos ya traen una suite en español que es por usuario, donde tú la adquieres y la instalas y la suite lo primero que hace es un cuestionario y una serie de preguntas y ya te clasifica de acuerdo a cómo tú contestes, te dice, ah, pues eres principiante, eres intermedio o eres personal de TI y entonces ya te manda directo a diferente tipo de capacitación. Entonces, yo conozco al menos dos. Una es ahí de nuestros, una muy famosa de los que están peleando contra Ucrania y otra que saca seguido, o que tiene herramientas de MDM, que saca seguida diferentes herramientas también para ese uso, también entra otra suite. Y la ventaja de estas suites es que ya vienen en español, están en la nube y tienen un precio muy accesible, porque también el precio está en pesos, ¿eh? Entonces, son las que yo podría recomendarles. Gracias, Laura. También nos preguntan si podrías ampliar un poquito el tema de ISO 27000. ¿Qué tipo de controles, requisitos, qué tipo de procedimientos? Si pudieras ampliar un poquito el tema. Sí, bueno, ISO 27001 es un estándar que estamos en la versión 2022 que acaba de salir en octubre y es un estándar para generar sistemas de gestión de seguridad de la información. Y el sistema de gestión de seguridad de la información lo que hace es revisar el tipo de organización que tienes, ver cuáles son los activos principales de la organización y de acuerdo a la misión y objetivos de la organización, te genera un sistema de gestión que al final te dan una serie de controles. Los controles se dividen en controles para la organización, o sea, controles digamos, de generación de políticas de manera general para la organización de seguridad. Hay controles organizacionales, hay controles para las personas, hay controles tecnológicos, que son el antivirus, el firewall,
todo lo que viene alrededor, el XDR, el DLP, hay de esos controles. Hay controles de físicos, ¿no? Que son los controles de acceso. Es decir, el edificio, el tipo de puerta, si tienes un centro de cómputo, cómo está el acceso, si hay cámaras, y para cada uno de esos temas hay una serie de controles, te especifica el control y te dice qué es lo que debe de tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, controles de acceso. Oye, pues para el acceso a las instalaciones debe de haber un registro y debe de haber una cámara y debe de estar, la gente debe de tener, los colaboradores deben de tener una forma de accesar, puede ser automática o no puede ser automática, pero tiene que haber un registro de entrada y de salida, etcétera. Y, por ejemplo, control de acceso lógico a las aplicaciones, pues deben de tener un usuario y un password, deben tener un directorio, deben de tener roles y responsabilidades, etcétera. No te recomienda herramientas, pero te recomienda un control, y el control puede ser una tabla de Excel o puede ser una herramienta súper sofisticada. Y eso es el ISO 27001-2022. Hay empresas que están eh, reguladas con ese estándar. Normalmente los bancos y las empresas financieras se regulan con el estándar, y hay empresas que hacen la implementación, y empresas auditoras que van y revisan que realmente cumplas, y son las que te dan el certificado. Y ese certificado te permite, eh, pues no presumir, sino te permite decir que eres una empresa que tiene esa serie de controles de seguridad de la información implementados, ¿no? Entonces, en este caso, yo les ponía el ejemplo de Banjército, que es una organización que está certificada en ese estándar y que tiene todos esos controles puestos. Hablando de aquellas empresas que quizá todavía no tienen una iniciativa de fomentar la cultura de seguridad informática, ¿qué les recomienda a esas empresas que a lo mejor no han hecho nada, están en ceros, pero después de tu plática quieren dar unos primeros pasos? Yo ahí lo que les recomiendo, vuelvo a citar el tema del INCIBE. Ahí hay, ya está hecho todo el curso, ya está hecha es un kit de concientización, digamos que es básico, pero trae las cosas por las que puedes iniciar. El escritorio limpio, las contraseñas, el control de acceso, el empezar a hacer una campaña de comunicación, los conceptos básicos de qué significa seguridad, qué significa password, todo eso ya viene escrito ahí en el INCIBE. Hay algunas otras organizaciones, y menciono el INCIBE porque pues está en España y está en español, pero hay otra serie de estándares. Por ejemplo, está el NIS, que es un estándar allá en Estados Unidos, que también acaba de sacar su versión número 2, y que también son estándares para seguridad de la información, ¿no? Y así hay una serie de elementos con los que podemos empezar. También nos preguntan un consejo para aquellas personas, estudiantes que están por iniciar en el mundo laboral. ¿Qué consejo les das si quisieran también enfocarse en temas de seguridad informática? Bueno, ahí afortunadamente hay una serie de iniciativas porque tenemos, pues hay falta de especialistas en ciberseguridad, ahí sí hay mucho trabajo y hay poca gente que esté calificada, y hay diferentes caminos, ¿no? Entonces, organizaciones grandes como Cisco, Microsoft, Google, ya tienen sus academias donde hay una serie de cursos iniciales para tomar de ciberseguridad que no tienen costo. Lo que cuesta es la certificación, pero pueden empezar por ahí. Ya hay diferentes paths, si se quieren dedicar, por ejemplo, a la parte técnica o a la parte, en este caso, de arquitectura o a la parte de estándares, que yo dividiría en tres grandes paths, pueden hacerlo por ahí. Y en el caso de las mujeres, ahorita que vamos a entrar a la conmemoración del Día de la Mujer en marzo, hay unas iniciativas muy fuertes, entre ellas hay una organización a la que yo pertenezco que se llama WOMSI, que es una organización sin fines de lucro donde como mujeres se pueden afiliar, y ahí hay una serie de mentorías que pueden ustedes tomar, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de entrar. Hay también una iniciativa de un certificador grande que se llama ISC2, donde también hay cursos iniciales que también son gratuitos y te ayudan a entender por qué camino quieres empezar. Gracias. Comentabas en tu presentación que, bueno, WhatsApp también se ha convertido en una herramienta de trabajo, Uh una -huh. herramienta corporativa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquellas empresas que usan WhatsApp como un medio de comunicación interna?
Bueno, pues primero que utilicen una cuenta corporativa, una cuenta de business de WhatsApp, para empezar por ahí, y luego que empiecen con evidentemente con la autentificación de 2 pasos, que la tengan implementada fuertemente y que como siempre pues hagan los respaldos correspondientes con cada uno de los colaboradores y que habiliten las opciones de privacidad y seguridad que ya tiene la herramienta puestas y que por supuesto les platican a cada uno de los colaboradores lo que deben de hacer en cada uno de estos casos, ¿no? También tenemos, bueno, varios comentarios que te felicitan, que ha sido una excelente plática. Gracias. Pero también nos preguntan, en el caso de una auditoría, ¿en qué es lo que se enfocan las auditorías desde el punto de vista de cultura de seguridad informática? ¿Qué hay que hacer para pasar una auditoría desde ese punto de vista? Ay, perdón, se apagó la cámara, pero lo que nos pide la casa certificadora es que haya evidencias de que ha habido cursos de el tema de concientización de ciberseguridad, que si tenemos políticas, procedimientos y controles, que haya evidencia de que el personal ha tomado esos cursos. Y algo muy importante, no nada más que digo, para una auditoría es suficiente con la evidencia de que, mira, aquí están los cursos, son 2 veces al año, aquí está el temario y entramos aquí y aquí los tomamos. Y con eso el auditor te pone palomita, pero yo lo que les recomiendo es que utilicen indicadores, KPIs, indicadores de compromiso, donde vean si Juanito Pérez lo tomó la primera vez y después hicieron la campaña de phishing, si Juanito Pérez cayó, bueno, la próxima vez que dieron el mismo curso, ¿en qué mejoró Juanito Pérez, no? Que vayan cambiando las campañas de phishing. Pero el auditor se enfoca en buscar evidencias físicas o videos o lo que ustedes utilizan para dar esa parte de concientización, porque es uno de los controles que se sugiere. Antes de entrar a este webinar, platicábamos sobre, bueno, que hoy en día es muy popular el uso de herramientas como ChatGPT y otras herramientas de IA generativa. ¿Esto cómo impacta la seguridad informática? Porque hoy es una moda, es un boom, todo el mundo lo está utilizando, pero ¿qué mensaje para aquellas empresas que lo están utilizando desde el punto de vista de la seguridad informática? Bueno, ahí el mensaje es, lo primero que te dice cualquiera de estos bots, ChatGPT, Gemini, cualquiera de ellos, es que no des información confidencial, porque al final la información que tú le das es información con la que lo alimentas. Y bueno, pues ahí hay un caso muy famoso de empleados de Samsung que se emocionaron y entonces le dieron como que las especificaciones casi, casi de lo que estaban haciendo industrialmente y al final quedó expuesto como información pública, ¿no? Y era información confidencial, ¿no? Ahora sí que diseños industriales quedaron ahí expuestos. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda es, pues depende para qué lo utilizas. Si lo utilizas como un chatbot, pues entonces en teoría no habría problema porque básicamente tú lo alimentas con respuestas precargadas y ya, ¿no? Y es información general que tú quieres darle a tus clientes. Pero si va a ser alguna tarea que tenga que ver ya con información diferente, pues hay que tener mucho cuidado con lo que le estás compartiendo al chat, ¿no? Ahí, como todo, pues no habría que usar la versión gratuita, sino hay que comprar la versión que ya es de paga y hay que ver todas las indicaciones de privacidad que trae, por un lado, y por el otro lado, pues el tema del sesgo, que ha sido algo que se les ha criticado mucho, ¿no? Que se han alimentado todas estas herramientas, pues con información que pues trae la gente de donde las alimenta, del norte, ¿no? Entonces, hay críticas en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a pues que pues es racista, que está sesgada, que no hay visibilidad, por ejemplo, de suficientes mujeres o de suficientes grupos étnicos, o que trae una ideología nazista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos tiempos en que es tan complicado y hay que ser tan políticamente correcto, yo creo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado en el tema de ciberseguridad. Gracias, Laura. Bueno, pues creo que no nos queda más que agradecerte tu tiempo. Excelente presentación. Y no sé si quieres dar algún mensaje de cierre para todos nuestros asistentes. Pues básicamente es agradecerles de nuevo por la invitación a toda la gente que ha estado aquí
Y lo que quiero decir es que pues la cultura, en este caso de ciberseguridad, es algo que pues tenemos que adquirir porque pues a los que estamos aquí es de aquí en adelante es algo que va a estar todo el tiempo presente. Entonces debemos de cuidarnos y tener esa higiene, ahora sí que esa higiene en nuestros hábitos de seguridad de la información, porque al final la moneda con la que nosotros y con la que los ciberatacantes nos pues quieren estar detrás de nosotros, es la información que nosotros proporcionamos, ¿no? Entonces, pues eso es todo y de nuevo muchas gracias. Gracias, Laura. Y para todos nuestros asistentes, les recordamos que a través de correo electrónico les vamos a hacer llegar el vínculo de la grabación de este evento o el día de mañana también la pueden encontrar a través de la página de TVSEC. Ahí se las puse en el chat. Les recordamos que generalmente cada fin de mes, cada miércoles fin de mes tenemos una plática de este tema, incluso si ustedes van a la página de TVSEC, pueden ver las conferencias que hemos tenido cada mes. En enero, con la primera conferencia que iniciamos, hablamos de tendencias de seguridad informática 2024, también estuvo muy interesante. Y insisto, les pido que estén pendientes de redes sociales, estén pendientes de nuestra página web, porque cada mes, generalmente la última semana de cada mes tenemos un invitado. Pues ahora, muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.